Mañana es un día de prevención, es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Tenemos que hablar de salud mental, debería ser una prioridad para todos los uruguayos. Pensamos que le puede pasar a otro y no sabemos qué tan cerca estamos nosotros de alguien que puede estar necesitando una mano, que está en silencio, que no sabemos, que está dando algunas alertas y nosotros no podemos identificarlas. Y después decimos, pero si se lo veía tan bien, pero si no hablaba, pero ¿y por qué se suicidó? Y pasa a todas las edades. Por eso recibimos a la médica psiquiatra, que es una de las fundadoras, junto con el hermano franciscano Pedro Frontini, de Último Recurso, esta ONG que habla de suicidio en Uruguay, que fue fundada en 1989, la doctora Silvia Peláez. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Silvia, Hola. ahora te escuchamos un poquito mejor ahí. Queríamos hablar hoy porque si no solamente se habla en el día, ¿no? Este 17 de julio, que es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, pero que debería estar en agenda y traerlo en forma permanente, ¿no? El tema de la salud mental. Exactamente. Ya que el suicidio es una de las pocas muertes evitables en general. Sí, nosotros hoy queríamos hablar de estos casos que nosotros podríamos llegar a evitar haciendo prevención. ¿Cuáles son aquellas Ujú. señales que deberíamos estar atentos como sociedad? Porque cuando pasa algo en una muerte inesperada, que a veces decimos en jóvenes, pero también en personas mayores, porque no se habla del suicidio de las personas mayores. Y capaz empiezan a dar algunas alertas que nosotros no le prestamos atención para enviarlos con algún profesional a tiempo. Me parece muy importante porque justamente a veces nuestros abuelos, nuestros mayores, no son tenidos en cuenta como se debería. Y eso habla también de nosotros como sociedad, ¿verdad? Hmm. Y bueno, y en el Uruguay, después de los 60, 65 años, va increyendo la tasa. ¿Qué tenemos que ver en nuestros abuelos? Por ejemplo, que se desprenden de objetos muy queridos por ellos sin ninguna explicación clara. A veces hasta empiezan a dar sus amadas mascotas a otra persona y a nivel popular decimos que la persona está cansada por el trabajo que le da la mascota u otras excusas y en realidad lo que está haciendo el abuelo es dando señales, hablando hasta de cómo debería ser su entierro y sus sepelios, por ejemplo, hablando de testamentos cuando realmente no vendría el caso, estando más aislado y por eso es importante que tengamos después de cierta edad un médico geriatra referente, que pueda vernos en la globalidad y ayudarnos a transitar esta etapa con alegría, porque también es una etapa de júbilo, como lo indica el jubilarse. ¿Y por qué? Porque hay sabiduría acumulada y además hay tiempo, lo que nunca tuvimos, Sí. tenemos tiempo para hacer muchas cosas que siempre quisimos y para darlo donde querramos. Eso con respecto a las personas más grandes, Sí. pero también hay señales para las de las otras edades. Silvia, yendo a datos concretos, según datos que se publicaron en 2022, ese año se quitaron la vida 818 personas, pero un dato que llama mucho la atención es que el 78% de esa cantidad fueron varones. Estamos hablando de 639 hombres frente a 179 mujeres. ¿El suicidio es un fenómeno masculino que sucede aquí en el país y por qué se aborda de una manera distinta? Hemos escuchado casos, sobre todo muy conocidos, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el de Santiago El Morro García, que se quitó la vida a principios de 2021, y también otros casos más de hombres que se quitan la vida. ¿Por qué sucede esto? Mira,
si bien el suicidio afecta a los dos géneros y las mujeres tienen más intentos de suicidio que suicidio consumados, para comprender esto hay que leer este fenómeno entre otras herramientas con las que hay que leerlos, que no es solo la psiquiátrica ni la psicológica, hay que leerlos con la perspectiva de género. ¿Y qué te implica? Bueno, desde lo biológico, la testosterona puede tener más impulsividad, más agresividad, pero también qué es lo que se espera de un varón en nuestra sociedad. Entonces, al varón no le gusta hablar y hasta tiene dificultad para hablar de sus sentimientos, de sus dolores, y es más, no tiene un oído adecuado en sus amigos porque la forma de consolarle es golpearle el hombro y decirle, en caso que la causal del dolor sea la pérdida de un amor, ya vendrán 100 que estarán mejor. Sí. Es como que no se detienen en el dolor, sino en comentarios absolutamente bien intencionados, pero que no conectan. Es como que hubiera un tema con la empatía. Esos varones tienen además métodos más violentos que los que tiene el género femenino. Por lo tanto, la reversibilidad del acto es prácticamente imposible. Es un fenómeno que se da a nivel mundial, en eso coincidimos con todo el mundo, y por eso debe abordarse desde una perspectiva de género, desde el abordaje de lo que es para un varón ser varón, y bueno, y nadie mejor que el poeta Citarrosa, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Bueno, se puede ser muy hombre y poder nombrar a esos sentimientos, y es como se van deconstruyendo también algunos modelos. Doctora, yo acá voy a ser bastante crítica con el sistema de salud. Usted está involucrada directamente, usted conoce cómo son las herramientas que tienen, la capacitación de todas las personas que están ahí, porque nosotros sentimos esto mismo, por falta, por desconocimiento de cómo tratar a una persona que tiene un intento de autoeliminación o que le dice no tengo más ganas de vivir, yo con esta situación no puedo. No tenemos herramientas, nosotros no somos médicos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, entonces solamente algunos podemos llegar a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega por derivación a pedir una consulta y le dan para dentro de 2 meses? ¿Y si no llegó a la consulta? ¿Y si llega una guardia y la persona que está ahí no lo recibe o no lo atiende como corresponde? Porque el que tiene un intento de autoeliminación, usted me dirá, y tiene la meta de matarse, va a seguir con más intentos de autoeliminación. ¿Cómo tratamos a esos sobrevivientes? Bueno, en realidad acá hay varias cosas, ¿no? Una es que nosotros no solo podemos escuchar, también podemos preguntar, y preguntar directamente a la persona de quienes tenemos dudas de cómo está, si quiere quitarse la vida. Debemos ir directo al tema. En función de la respuesta es como actuaremos después. Por ejemplo, si la respuesta es afirmativa, no lo dejaremos solo, sacaremos los elementos que pueda tener para dañarse, haremos una red de acompañamiento y lo acompañaremos a la consulta con un profesional. Y acá viene donde tú decís, bueno, el profesional regular puede venir en 2 meses, pero en las emergencias tienen que atenderlo. Siempre hay, o si no hay, va a haber al rato un profesional de la salud. Por eso también es importante que para la emergencia no solo se espere la intervención del psiquiatra y del psicólogo, sino que los médicos de emergencia estén preparados para atender esto. Obviamente la persona no puede esperar 2 meses, claro, y eso también debería ser corregido, pero por lo menos la emergencia existe obligatoriamente, y las personas tienen que saber que es un derecho y que tienen que insistir
porque su familiar sea tratado, aunque haya varias horas de demora. También ahora se han abierto algunos centros diurnos que me hacen recordar a los puestos centinela que teníamos en último recurso en los planes de prevención, donde se están casi todo el día a disposición de gente que está con esa problemática. Pero tú dijiste lo fundamental: para estar detrás de esos mostradores hay que estar preparado. No se puede improvisar, porque a lo mejor es la última llamada, el último recurso que tiene la persona, y entonces tenemos que saber qué decir y saber qué hacer. Para eso hay que entrenarse, y esto está relacionado, pero no lo quiero ni puedo adelantarlo, con una petición o con una recomendación que se va a hacer mañana en el Palacio Legislativo a los presidenciables, donde seguro que estará presente el futuro presidente de la República. Y en esa petición, en esa recomendación, se tratan un poco estos temas para que se hagan políticas de Estado, pero no te lo puedo adelantar por respeto a los que van a recibirlo. Sí te aseguro que no bien lo reciban, va a estar en tus redes, en tu WhatsApp, en tu teléfono, la copia de lo que les entregamos. Vamos a traerlo acá. Para nosotros es fundamental. Yo creo que varios precandidatos trajeron el tema de la salud mental. De hecho, este mismo gobierno lo ha hecho con los jóvenes, lo ha hecho con INJU, este tema de las campañas, hablando directamente con ellos. Hoy, lamentablemente, tuvimos que hablar de una joven de 16 años. También, porque hay un aumento de gente que tiene distintos tipos de consumo. Entonces, ese es un gran factor que ha llevado a muchas personas a tener problemas de salud mental. Pero bueno, vamos a estar atentos entonces a este evento de mañana que usted nos invitará. Mañana 17 de julio a la hora 15. Perdón, creo que te interrumpí, que tú querías hacer un comentario concreto de una situación. Te pido disculpas si me apresuré y te interrumpí. No, doctora, solamente que lamentablemente uno tiene que estar escuchando, compartiendo acá en el informativo, en los programas de la tarde, otra joven de 16 años que aparentemente fue también autoeliminación, que la estaban buscando hace varios días. Bueno, creo que es justamente para que no nos muevan cuando pasen estas cosas, que no lleguemos más a que pase esto, y eso es una responsabilidad que tenemos todos. Y bueno, y mañana, por supuesto, mañana a las 15 horas en la antesala de la Cámara de Representantes, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto, Silvia. Como decíamos en la presentación, Último Recurso fue fundada en 1989. ¿Cómo ha sido el recorrido de todos estos años? Como por ejemplo lo fue la crisis del 2002, pero también lo que ha sido la pandemia. Incluso he conversado con algunos sociólogos y otros psiquiatras que dicen que las consecuencias de la pandemia todavía siguen estando latentes, a pesar de que volvimos a la normalidad hace 2 años y medio. Sí, es verdad. La pandemia dejó secuelas, aumentó las crisis de suicidio, primero porque disminuyó el acceso a los profesionales de la salud, porque aumentó el aislamiento, porque creó problemas socioeconómicos con quiebras de empresas y pérdidas de empleo, porque eso llevó al aumento del alcoholismo y del consumo de otras sustancias, porque el encierro promovió el abuso intrafamiliar, porque nos pudimos despedir de nuestros muertos queridos, porque no podíamos ir ni siquiera a cumplir el último adiós tan humano, tan antropológico, que es decirle adiós a aquellos que quisimos por razones sanitarias. Y eso no se resuelve de un día para el otro, y todavía hay que seguir trabajando con esto, porque además también
quedaron algunas secuelas emocionales, no solo físicas, vinculadas con esta virosis. Doctora, en ese momento se habilitó líneas gratuitas disponibles 0800 que ayudaron muchísimo esa línea de apoyo emocional y de prevención del suicidio. ¿Siguen habilitadas? ¿Sigue funcionando? Cómo no, el 1920 fue la que de apoyo emocional y la otra, las 0800 0767 o asterisco 0767, ella ya estaba, y esa viene a ser una especie de subsidiaria de la que fue la línea nuestra, que fue la pionera en el país y la que dio ejemplo de que es imprescindible una línea telefónica de crisis para un primer paso de prevención. Digamos, instauró una cultura de esta ayuda, que cuando llegaron las terapias telefónicas ya estaba más que instaurada, si bien nosotros nunca promovimos la terapia telefónica y siempre defendimos el encuentro con el consultante, pero la pandemia cambió muchas cosas y bueno, y aunque sea tuvimos que hacerlo por la vía del videollamado, de poderse ver la cara, etcétera. Lo importante de recordar en este día tan importante que se logró, este Día Nacional para la Prevención del Suicidio, es que es prevenible. Me quiero quedar con eso. No me quiero quedar hoy para hacer el cierre del programa con la cantidad de personas que se han suicidado en Uruguay, sino de todo lo que podemos prevenir haciendo acciones a tiempo, buscando la línea de prevención del suicidio del 0800, buscando ayuda a través de último recurso, acercando a un familiar, a un amigo, un vecino, a alguien a decirle, no, pero pará, vamos hasta la emergencia, como nos está diciendo usted hoy, alguien, aunque esperemos 2 horas, 3 horas, alguien va a llegar para darnos esa primera ayuda y después derivarlo. Formándonos en el tema, siendo solidarios. Mira, la IASP, la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, de la cual Último Recurso tiene el honor de ser el representante en Uruguay, pedía que fuéramos más fraternos en la pandemia, y eso lo tomaba como algo de la prevención del suicidio, del llevarle el canasto de alimentos al abuelo que no los puede comprar, del joven que con la bicicleta hace los mandados para ayudar a otros vecinos, el ser fraterno para llegar, bueno, a los profesionales de la salud, porque esto es un tema técnico también, pero ser fraternos para ayudar y para que todos nos sintamos mejor es muy importante. Estoy muy de acuerdo con tu cierre y si tú me permitís, sí, quisiera recordar una máxima de la ONG. Sí. Que quien comete suicidio o intento de suicidio no quiere en realidad morir, quiere dejar de vivir así. Por eso, démosle ayuda. Exacto, no quieren morirse sino cortar con ese dolor, con ese sufrimiento, pero hay alternativas, hay profesionales que lo pueden ayudar y a través de la terapia y de alguien que nos escuche, bueno, podemos encauzar nuevamente la vida y encontrar el disfrute, que es lo que todos queremos en cualquier momento y en cualquier edad. Doctora Silvia Peláez, como siempre, ha sido un placer compartir con usted. Recordamos mañana 17 de julio, la hora 15, ahí en la antesala del Palacio Legislativo, aquellos que se puedan acercar, y quedamos a la espera entonces de esa resolución para compartir las buenas nuevas por acá. La van a recibir inmediatamente. Muchas gracias, Silvia. Gracias a usted. Bueno, nos quedamos entonces nosotros con esta tarea de hacer prevención, ¿no? Estuvimos en contacto con Silvia Peláez, médica psiquiatra y una de las fundadoras, junto con el hermano franciscano Pedro Frontini, de Último Recurso, que fue la primera ONG que puso sobre la mesa el tema del suicidio en el Uruguay y que fue fundada en 1989.
Casi estamos cerrando y vamos con algunas noticias nacionales. El presidente Luis Lacalle Pou mantendrá una reunión bilateral con Javier Milei, presidente de Argentina, este miércoles en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro será en el marco de la visita de Lacalle a la vecina orilla, donde van a participar de distintos eventos en conmemoración de los 30 años del atentado contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina, contra la AMIA. Es lo que está informando Búsqueda, confirmó El País a fuentes políticas. Este encuentro entre Lacalle y Milei se da luego de la cumbre del Mercosur que culminó la semana pasada en Asunción del Paraguay, donde el mandatario reafirmó las críticas al funcionamiento del bloque, remarcó que el actual status quo no favorece a los intereses de Uruguay. Así es. Pasan 27 minutos de las 18 horas y estamos ya cerrando el programa del día de hoy. Ya se viene el fútbol aquí a Radio Oriental 770M. Sí, por supuesto. Nosotros mañana volvemos a las 17 horas para seguir disfrutando Hoy Quiero Hablarte. Nos quedamos con un poquito de música. Muchísimas gracias allí en Controles. José Cabrera, que nos acompañó en esta media hora. Perfecto. Se quedan ustedes porque llega el fútbol. Ya venimos. Hasta aquí el programa de hoy.